Ecuador TV presenta Análisis Urgente. Sexual a menores en instituciones educativas alertan a la sociedad ecuatoriana. El Ministerio de Educación registra en los últimos 3 años cerca de 900 denuncias. El 63% de los agresores eran parte de los planteles donde estudiaban los niños. Un problema social que debe ser enfrentado de forma integral. ¿Cómo responden las autoridades? ¿Qué hacer desde las familias ecuatorianas para prevenir estos hechos? ¿Cómo garantizar la integridad de los niños, adolescentes y jóvenes? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Nuestros invitados: Álvaro Sáenz, viceministro de Educación; Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas; Hernán Ulloa Ordóñez, abogado de madres y padres de niños víctimas del Colegio Réplica Aguirre Abad. Bienvenidos y muy buenas noches, amigos televidentes. Esto es Análisis Urgente. Soy Carlos Rabascal. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Sí, y en el segundo bloque tendremos a Augusto Espinosa, exministro de Educación y presidente de la Comisión Legislativa de Educación, y Eliet Andrade, consejera familiar. Por cierto, cuando hay este tipo de temas, genera indignación, pero también genera una oportunidad. Y la oportunidad es de acercarles a ustedes, amigos televidentes, la necesidad de comenzar a construir reflexión y conciencia social. Este no es un tema nuevo, este es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de hacer seguimiento desde el 23 de septiembre del 2011, Impulso Político, luego el 23 de abril del 2013 y luego el 18 de julio del 2017, Impulso Político, sobre todos estos tipos de violencia. ¿Qué se puede esperar con los niños si 6 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia intrafamiliar? Y en ese sentido, la sociedad no puede quedarse paralizada, tiene que reaccionar, porque el corrector de las distorsiones y de las degeneraciones de una sociedad es la propia ciudadanía. Los niños y niñas han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos y sin ser oídos. Ahora que la escala y los efectos de la violencia contra los niños y las niñas comienzan a ser visibles, no se puede permitir que los niños y las niñas sigan esperando la protección eficaz a la que tienen derecho incuestionable. Esto, lo que acabo de decir, lo he leído del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas del año 2016 de UNICEF. Un tema tan delicado que durante 1 hora vamos a tratarlo aquí en Análisis Urgente en su medio público, Ecuador TV. Comienzo con el abogado Hernán Ulloa, abogado de las familias de los niños víctimas. Este es un tema que se lo detecta fundamentalmente por la denuncia o por la curiosidad realmente de una madre de familia que hace que hable con otros padres de familia y detectan estas violentaciones a sus hijos. ¿Hasta dónde llega estos abusos y acosos sexuales a los niños? Hernán Ulloa, buenas noches. La madre logró encontrar un cambio. Ella vio que la actitud del niño era diferente y se preocupó de investigar cómo corregir a su criatura sin maltratarlo. Es que llega a una página de internet donde se indica que esos pequeños cambios de conducta, que ustedes como padres tienen que estar muy pendientes por si acaso, pueden ser algún indicativo de que se está abusando, maltratando o cometiendo algún otro delito sexual en contra de las criaturas. Es decir, se detecta básicamente porque la madre y los padres de familias en general de estos niños encuentran un comportamiento raro en ellos. La falta de afecto, sacar malas notas, agresividad con los compañeros en clase, estos son indicativos de que algo está pasando. Este es un tema importante porque significa que la unidad educativa no lo detecta y si lo detectó, mutis. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué tipo de responsabilidad hay en esto?
Señora fiscal Patricia Morejón, ¿qué tipo de delito se configura aquí? Porque evidentemente se pudiese confirmar delitos de docentes, pero la negligencia que está en el Código de la Niñez y Adolescencia también es una tipificación de delito penal. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Y si en lo que se ha encontrado hasta el día de hoy hay una asociación perversa entre una conducta mental diabólica y la pornografía infantil. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, el delito que estamos investigando es de violación, porque el tipo penal de violación abarca no solamente el acceso carnal, como antes se consideraba en el Código Penal por vía anal, vaginal. Ahora también se habla de las connotaciones por vía oral, que es justamente lo que la denuncia que nosotros recibimos. Y claro, ¿dónde vamos a llegar? Llegar hacia las últimas consecuencias, que es a una sentencia, y vamos a respaldar nosotros a la víctima como nos manda la Constitución. Pero vamos por partes, es decir, no necesariamente tiene que haber penetración, ya sea anal, Claro, vaginal u ya oral. no. Es decir, porque puede haber un abuso y un acoso sexual a un niño Claro. sin haber cumplido con esos temas. Claro, así es. Bueno, hay una concurrencia de delitos de lo que nosotros podemos analizar. El delito mayor es el de violación. Aparte, pues, podría haber pornografía infantil, abuso sexual, acoso, una serie de delitos sexuales, que es lo que estamos investigando. ¿Pudiese existir cuando uno de los celulares capturados registran fotografías de niños, es decir, menores de edad, desnudos? O sea, ¿por qué el condicional si están las fotos en el celular? Porque estamos esperando la respuesta pericial. Cuando ya tengamos la respuesta pericial judicializado, entonces podríamos hablar, o sea, por ya el de debido elementos proceso, suficientes. me dice. Así es, respetando las garantías del debido proceso y actuando con la objetividad que nos manda la Constitución. Álvaro Sáenz, según el diario El Telégrafo, una publicación del día de ayer o el día de hoy, no recuerdo, acabo de llegar al país, dice, los últimos casos de abusos sexuales en unidades educativas fiscales del país evidencian que no se cumplieron los denominados protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional Educativo. Esto escribe la redacción de justicia del diario El Telégrafo. Si los protocolos no funcionan, ¿por qué están? Tienen que funcionar. Creo que ese es el O sea, punto muy importante. Deben funcionar, pero no funcionaron. Cuando digo tienen que funcionar, quiere decir que si no funcionan, el ministerio va a ser absolutamente tajante para que quien no cumpla con los protocolos sea retirado del espacio educativo. Porque además, cuando no se cumplen los protocolos, se entra también a ser cómplice o encubridor de los delitos. Y estamos hablando de delitos, el abogado, la fiscal nos han dicho con total claridad, estamos hablando de delitos. Entonces, en los casos en los cuales el ministerio ha detectado que no se han cumplido con estos protocolos, inmediatamente hemos actuado para que quede claro que no puede haber en estos casos impunidad. Pero queda una sensación de falta de capacidad de reacción oportuna, Álvaro. El documento para la prevención de la violencia contra los niños en las unidades educativas fue elaborado en diciembre del 2012, casi un año después del caso de abusos sexuales de 41 niños en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. Casi un año después. Es decir, recién un año después reaccionamos y emitimos un código de ética, emitimos un protocolo. ¿Dónde está la capacidad de reacción? ¿Dónde está el monitoreo? Ustedes son los responsables de cuidar a nuestros niños. Definitivamente. Miren, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es muy importante porque está mostrando una altísima capacidad de reacción. Y no quiero defender absolutamente nada porque lo que no esté bien en el sistema educativo tenemos que corregirlo y lo estamos corrigiendo ahora. Pero miren, en esta misma semana, la semana que acaba, se ha mostrado cómo las autoridades de 3 de las funciones del Estado juntas han señalado lo que se están haciendo y lo que se está avanzando en los protocolos para poder enfrentar estos casos. Entonces, no quiero negar de ninguna manera lo que ha ocurrido, pero sí que ahora
y como nos ven ahora también, estamos actuando de una manera muy decidida para que esto no vuelva a darse nunca Eso es lo más. que vamos a ver, porque Eso no es, debe ser así una es. declaratoria de principios. Definitivamente, Nunca más. no, Cuando no, a mí me es dicen acción. nunca más, yo ya le tengo miedo a las cosas. Así es. Pero también es la justicia, señora fiscal. O sea, no puede ser que recién en el 2016 se logre detener y sentenciar a la persona que abusó y acosó sexualmente a los niños de la escuela aeronáutica, pues, y que abusó de 41 niños. Claro, bueno. 2016, cuando el hecho fue en el 2012. Claro, bueno, la Fiscalía está socialmente comprometida con llegar hasta las últimas consecuencias. Prueba de ello es en el último caso en Guayas, por lo cual yo respondo. Cuando nosotros recibimos la denuncia de parte del abogado y de las madres, no esperamos que vaya por un sorteo legal por el Servicio de Atención Integral, sino que se actuó con celeridad, con eficacia, disponiendo un fiscal delegado en el momento y actuamos con celeridad. Nosotros llevamos estadísticas del fiscal Vaca desde hace meses atrás, antes de esta denuncia, ha estado llamando a la ciudadanía para que denuncie. Hemos estado fortaleciéndonos internamente con seminarios, hemos estado fortaleciendo las unidades de violencia de género, creando más fiscales de violencia de género, hemos respaldado la unidad de atención de peritaje integral y eso es importante resaltar, que si no contábamos con los suficientes profesionales, no solamente aptos en conocimientos, sino también en la confianza que genera a las personas que acuden a la ciudadanía, eso es importante rescatar. Ahora, el instructivo del Ministerio de Educación, y que está en la página web, define a las instituciones educativas como lo siguiente: espacios donde se deben potenciar relaciones y la erradicación de cualquier tipo de violencia. Usted, abogado Ulloa, ha sido un detractor de los códigos, del código ética o de este instructivo para prevenir violencia, porque dice que protocolos que no previenen o que no permiten la acción rápida no es protocolo. Bueno, tenemos este momento como actores sociales la obligación de contribuir para que nuestros conocimientos abonen en mejorar el sistema educativo. En este sentido, como abogado, he revisado algunos de acuerdos ministeriales, este código de ética, y yo quiero mencionarle que el problema está en que puede estar el texto, pero no se capacita a los servidores de cómo tienen que aplicarlo, cómo tienen que actuar. El protocolo tiene que ser para prevenir la comisión de cualquier delito, para estar pendientes de que no sucedan. Cuando ya se consuma el delito o cuando hay una tentativa, el único protocolo que debe aplicarse es la denuncia. Los servidores públicos tienen que conocer perfectamente de que ellos tienen la obligación, según lo que dispone el artículo 442 del Código Orgánico Integral Penal, tienen la obligación de denunciar directamente a la Fiscalía los actos ilícitos. Si el conserje alerta que en el baño de los niños entra un profesor, entra un desconocido, el conserje no tiene por qué informarle al inspector y el otro al inspector general y al psicólogo y al rector. O sea, hay una burocratización. Tienen que ustedes, como ministerios, incentivar a que estas personas directamente se acerquen a denunciar y que no pasen por estos protocolos que cautizan y se desvanecen los vestigios y queda el delito de la impunidad. Los voy a interrumpir ahí, porque ya estamos en contacto telefónico casualmente con la madre que detectó un comportamiento inusual en su hijo menor de edad, un niño de 6 años de edad. Escuchen bien, un niño de 6 años de edad. No vamos a poner la identidad de la madre, va a ser identidad protegida, pero prácticamente por cuidar la identidad del niño y para no generar una revictimización. Y en el segundo bloque vamos a ver el por qué se puede generar una revictimización. La saludo, señora, y primero, mi respeto, mi solidaridad de todos los que hacemos el medio público Ecuador TV, de la plataforma de los medios públicos, y también expresarle nuestra indignación por lo sucedido. Señora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero comenzar preguntándole, señora, ¿qué la lleva a sospechar de que su hijo de 6 años, estaba atravesando por una situación compleja, con una situación que a lo mejor tiene que ver también con su propia identidad? Recordemos que a los 6 años, ese niño, ese ser humano está en plena formación psíquica. ¿Qué la lleva a sospechar, señora? Bueno, el cambio de conducta que hizo mi hijo comenzó a ser muy agresivo
con los compañeros de la escuela les pegaba mucho. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que mi hijo no me traía nada copiado en sus cuadernos. Prácticamente él iba a la escuela y no copiaba nada, los cuadernos me los traía vacíos. Fue cuando ahí comencé a investigar en internet cómo podía disciplinarlo sin maltratar a mi hijo. Y en una parte fue que encontré donde decía que cuando un niño cambia de conducta hay algo más atrás. Fue cuando me preocupé hartísimo y dije, ¿qué está pasando? Comencé a investigar a mi hijo y bueno, fue cuando mi hijo me dijo que un maestro del colegio estaba abusando de mi hijo. Antes que su hijo de 6 años le haya contado que estaba siendo víctima de un abuso, ¿usted había tenido algún contacto con alguno de los profesores en el colegio para hacerle el seguimiento al desarrollo de su hijo o para alertar que tenía algún tipo de conducta inusual? Sí, yo presenté el 30 de septiembre la denuncia al colegio, pero el 14 yo advertí de que mi hijo me había dicho que había un niño que lo estaba siendo abusado por un profesor en el baño. Entonces yo fui al colegio, a la parte del DS y le comuniqué esto que estaba pasando. ¿Con quién habló en el colegio? Dijeron, ¿Habló con la ex rectora? ¿Habló con uno de los docentes hoy privado de la libertad? ¿Con quién habló exactamente? Con la señorita encargada del DS. Con la Se llamaba Diana. ¿La señorita encargada de qué? Del DS, del departamento DS, de Ya. psicología. ¿Y qué le dijo la señorita encargada del departamento de psicología? Que ya iba ella a averiguar. Entonces, todo fue porque mi hijo llegó con la cabeza partida. Mi hijo llegó con la cabeza partida y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que el maestro Cristian Valdivieso lo había empujado contra la pared y mi hijo había caído en un pilar, en un filo, y eso ocasionó la ruptura de la cabeza. Entonces yo en la noche conversé con él y le pregunté que por qué. Me dice que el maestro estaba enojado y cogió y lo empujó contra la pared. Y entre el 16... Entonces, Y entre el 16 de septiembre y el 30 de septiembre, 16 cuando usted habla con la señorita encargada del Departamento de Psicología, y el 30 de septiembre donde ya usted presenta la denuncia, ¿tuvo alguna respuesta del Departamento de Psicología? ¿Tuvo alguna respuesta del colegio? no, porque yo el 15 fue que presenté la denuncia porque mi hijo me había contado que era otro niño. Entonces yo le dije que comuniquen a los padres y me dijeron que ya. Pero ya el 30 de septiembre mi hijo me confesó que con él también estaba pasando esta clase de abuso. Ahí fue cuando yo ya dije que están metiendo con mi hijo. Entonces ahí yo fui y le dije a la señorita del DESE nuevamente lo que estaba pasando y que ya estaban era metiéndose con mi hijo. Entonces fue cuando le avisaron a la rectora, a la señorita rectora, y esta señora me amedrantó prácticamente, porque ella me dijo que, ay, pobre de mí, que si yo ponía una denuncia, prácticamente yo iba a ser contrademandada por parte del docente si esto no era verdad. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de su hijo posterior al 30 de septiembre? ¿Está con algún tratamiento o terapia psicológica? ¿Cuál ha sido ese comportamiento luego del 30 de septiembre? ¿Se ha podido restablecer el comportamiento normal de su hijo o está atravesando algún tipo de crisis? El comportamiento de él sigue así rebelde. Entonces, que para mí es muy difícil tratar de controlarlo. Pero estoy ahí hablándole, aconsejándole. Igual el día de mañana ya empieza una terapia psicológica. Y usted como madre, permítame que le pregunte, ¿usted está casada, tiene pareja, está con el padre del niño? La verdad que yo soy una mujer viuda, yo soy madre y padre para mis hijos. Yo soy viuda hace 7 años y todo ese tiempo yo he luchado por mis hijos. Yo he sido madre y padre para ellos. ¿Usted ha recibido ayuda, orientación de parte del Estado a través del Ministerio de Educación, a través de las autoridades competentes en términos de guiarla, orientarla, de cómo tratar a su hijo?
Bueno, por parte del ministerio, del colegio, del departamento de psicología, me sacaron una cita para el psicólogo que le toca el día de mañana. Entonces, desde el día de mañana yo empiezo las terapias con mi hijo. ¿Del mismo colegio? Sí, del mismo colegio. El nuevo personal del DF que ahora está en la réplica Virabal fue los que me han llamado diciéndome que ellos se han comunicado con el ministerio y han separado una cita psicológica para mi hijo. ¿Usted tiene temor de que su niño de 6 años continúe en el mismo colegio? Sí, yo desde el principio tuve ese temor porque yo le dije a la rectora lo que estaba pasando y este maestro todavía seguía ahí y yo estaba enviando a mi hijo cuando yo dije, ¿cómo voy a mandar a mi hijo cuando está el abusador ahí en el colegio? Entonces yo decidí no enviar más a mi hijo. Mi hijo no está asistiendo a clases, ahora lo voy a cambiar a un nuevo colegio. Señora, créame que esta es una de las entrevistas más complejas y difíciles que he podido hacer durante mi carrera. Mi solidaridad, mi aprecio y mi admiración por su fortaleza, por no quedarse callada y por liderar al resto de los padres para hablar, para ser escuchados. Y también nuestra expresión de indignación ante el hecho. Muchas gracias, señora. Les agradezco. Muy bien, muchas gracias también. Álvaro Sáenz. Aquí tenemos varios elementos. Y uno de los elementos es la negligencia de las autoridades de ese colegio. El instructivo define el tema de la negligencia. El Código de la Niñez y de la Adolescencia también lo define. Aquí hay una omisión. Pero muchos atribuyen a que tienen que estar callados, porque este código de ética, que algunos en el magisterio lo llaman el Código del Silencio, no les permite denunciar este tipo de hechos a costas de que pueden ser sancionados. Mire, lo primero que quisiera decir es que comparto totalmente la indignación con esta situación y con lo que ha ocurrido en este colegio. O sea, creo que nadie puede quedarse callado con una situación de estas. Ahora ya escuchándole a la madre, nosotros podemos ver algunos elementos importantes unidos a los elementos que están tratándose ya en el ámbito judicial como corresponde. El Departamento de Consejería Estudiantil es muy importante y quiero decirle que en este caso el Departamento de Consejería Estudiantil sí denunció, sí presentó la denuncia. ¿Ante quién? Ante la rectora. Y ahí es donde no se cumple. Pero perdóneme, ¿Ya? Álvaro, no, con debido respeto. Si yo soy director de una instancia, de una institución, hago la denuncia, no me dan la importancia, la rectora se queda callada, yo continúo pues con el tema. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que estamos pidiendo. O sea, aquí hay una cadena de responsabilidad. Totalmente de acuerdo. No, mire, el mensaje que sale de aquí y para toda la sociedad es que se denuncie y que si en un momento dado se frena esa denuncia, hay que continuar con esa denuncia. Absolutamente cierto. Ahora, tratando el caso, porque es importante también que las cosas se conozcan, el departamento lo hace y se frena en la rectora y también se frena en el siguiente nivel de la dirección distrital. Y quiero decirles que tanto la rectora como la directora distrital han sido separados del cargo. ¿Van a hacer algo ¿Sí? con este código que lo llaman al interior del Magisterio del Silencio? El código de ética dispuesto en el acuerdo 0455-12 de 2012 que prohíbe a funcionarios, maestros, rectores, personal administrativo a difundir temas relacionados con el sistema educativo o el magisterio. Por supuesto que sí. ¿Lo van a por supuesto revocar? Que sí. Totalmente. El ministro ha sido muy explícito. Se ha hecho una revisión de varios de los documentos, de varios de los protocolos, porque todo esto requiere una revisión general y en este caso sí amerita una revisión. No por el hecho de que no tenga que tratarse y discutirse el tema de confidencialidad, porque ustedes saben, estos temas en lo complejos que son, hay niveles en los cuales hay que denunciar y hay elementos, por ejemplo, cuando llegan al ámbito judicial, en el cual tiene que mantenerse pues, la confidencialidad de la información. Doctor Ulloa, o sea, ¿cómo hicieron para que el niño pueda identificar a estos, es que me cuesta mucho y no los voy a llamar docentes, a estos tipos que agredieron a los niños? El momento en que la madre
toma la posta en la investigación, ella por su cuenta debido a la falta de respaldo de las autoridades educativas. Ella investigó quiénes serían estas personas, sacó fotos y le presentó a la criatura. Luego esto de aquí fue trasladado a la Fiscalía y permítame la oportunidad, quiero yo realmente reconocer el valioso trabajo que la Fiscalía del Ecuador ha hecho en este caso a través de la doctora Morejón, que en el momento de conocer este acto inmediatamente dispuso que se hagan los actos urgentes con el fiscal César Peña, quien tuvo que prácticamente escalar a la institución educativa porque no le permitieron el acceso. De remate. Así es. Segundo, usted ha dicho algo, efectivamente los maestros que no pueden ser maestros, no pueden ser considerados maestros. Yo me he entrevistado con varios docentes y a mí me apena mucho que por estos actos bochornosos de pocos, ellos me dicen, nosotros no somos violadores. Y efectivamente los señores docentes no tienen la culpa. Los docentes no son violadores. Los violadores no son docentes. Por ello no los llamo docentes, pero sí me llamó la atención que la ex-UNE, el ex-MPD relacionado con ONU y la propia red de maestros se hayan demorado, y fundamentalmente esta última que ya se pronunció, en dar y brindar la solidaridad con estos niños y sus familias y expulsar a estos malos individuos que formaban parte del magisterio. Y hay que ir más allá, porque cuando ya se denunció públicamente, salen maestros que han sido destituidos por haber denunciado los delitos sexuales que se cometen en las instituciones. Y eso es mucho más grave. Ahora, déjeme ir a donde la fiscal, señora fiscal Patricia Morejón. Esos maestros que han denunciado y que fueron destituidos, habría que darles una oportunidad para que en las audiencias y en las investigaciones puedan decir lo que a lo mejor por la sanción callaron. Así es. El fiscal que está encargado del caso, en este y en otros, está llamando a todas las personas involucradas. Nosotros extendemos los elementos de cargo y descargo en forma general. Por ejemplo, en este caso, no solamente estamos llamando a la rectora, no solamente estamos llamando a los profesores que denunciaron o que de alguna manera conocían. Nuestra pregunta sí va un poco más allá. Este departamento de psicología, la psicóloga no pudo determinar que hubo un presunto abuso sexual. La profesora de grado, la persona que tenía el custodio de los baños. O sea, es un tema en el que nosotros estamos extendiendo la investigación un poco más allá. La interrumpo ahí. Álvaro dice, la psicóloga o la responsable del Departamento de Psicología sí denunció ante la rectora, pero el tema es ¿qué denunció? ¿Denunció es lo que lleva la madre o denuncia producto de una investigación con el niño afectado o con los niños afectados? Porque ese es otro tema. Es decir, porque si simplemente traslada la queja de la madre y ella no investiga, ahí hay una negligencia en términos del ejercicio profesional tremendo. Habría. Sí, claro que sí. El 422 del Código Orgánico Integral Penal establece de forma enfática el numeral tercero que tienen el deber de denunciar, tienen la función de garantes y por eso es que en el tema de participación se contempla ya lo que es la omisión. Cuando tienen el deber jurídico de denunciar y no lo hacen. A mí sí me parece que tenemos un trámite burocrático dentro de los centros educativos, porque inclusive como fiscales, yo conozco, porque he conversado con mis fiscales, que cuando estamos investigando un hecho dentro de un centro educativo, luego tenemos que solicitar y ver qué hicieron dentro del colegio, aparte de nuestras investigaciones, lo que de alguna manera generaría la revictimización que nosotros sí cuidamos con los niños, porque si ya son analizados o son receptados sus versiones en un centro educativo y otra vez le tengo que yo receptar, sí se estaría incumpliendo un mandato constitucional que nosotros lo respaldamos. Vamos al tema de la omisión. El tema de la omisión termina siendo una actitud pasiva, pero esa actitud pasiva permite que esto se escale a dimensiones insospechables. Es decir, esto tendría que también una responsabilidad penal. Y esta es una pregunta interesante porque me va a dar la oportunidad para dirigirme a los servidores públicos. La ley establece que los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cualquier hecho delictivo que se produzca en la institución donde laboran. Si no lo hacen y por esa omisión, no haber impedido que se cometa ese delito, ¿ya? Y se produce, el artículo 42, numeral 1, literal B, indica que pueden ser responsables en el grado de autores. ¿Usted me entiende? No solamente es culpable el que en este caso abuse o viole a una criatura, sino también el servidor que tenía el deber de haber impedido el cometimiento de ese ilícito y no lo hizo. Esa es la omisión.
Álvaro, por favor. Permítame, justamente el acuerdo ministerial que emite el ministro Fander Falconi antes de que se presente esta situación, dice muy claramente, y me uno a las palabras de todos mis contertulios aquí, artículo 7 de la denuncia ante la Fiscalía. La máxima autoridad del establecimiento educativo, inmediatamente de conocido el hecho y en cumplimiento de lo determinado en los artículos 277 y 422 del COIP, deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones. Y luego dice, la autoridad educativa que no cumpla con esta obligación estará sometida a todas las sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como las previstas en el Código Orgánico Integral Penal. 17 de octubre de 2017. O sea, es reciente. Pero Fander Falconi, con esto termino este primer bloque, dice... No. El acuerdo ministerial es posterior. Es posterior. Esta es la carta en la cual damos a conocer el acuerdo ministerial. Ok, vale. Sí. Ok. Pero Fander Falconi dice que la ex rectora Patricia Cuenca y las autoridades educativas de la zona, Álvaro, actuaron con negligencia y omitieron información valiosa que pudo en su momento evitar excesos. Es decir, ya no solo es el colegio, está hablando el propio ministro de Educación de autoridades educativas de la zona. Lo que me lleva a preguntarle, Álvaro, es qué tipo de seguimiento, qué tipo de monitoreo están haciendo el Ministerio de Educación en relación a la protección de nuestros niños. Mire, nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo absolutamente a fondo porque entendemos la responsabilidad que esto, pero en la reacción significa. Mire, el ministro emite estos acuerdos, porque son 3 acuerdos que se emiten alrededor de esto, alrededor de un mes después más o menos de haberse posicionado en el ministerio, recogiendo elementos que habían antes y mejorándolos y profundizándolos. Y claro, esto es un trabajo a fondo, todos sabemos muy bien y reconozco lo que se ha dicho aquí, que ha habido un esquema de ocultamiento y eso hay que romperlo. De hecho, ni bien llegamos también, hubo que hacer un cambio a nivel zonal, porque justamente había una actitud de ocultamiento. Gracias, Álvaro. En este primer bloque, usted continúa con nosotros en el segundo bloque. Señora fiscal Patricia Morejón, muchas gracias. Doctor Ulloa, muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Regresamos con Augusto Espinosa, exministro de Educación, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional Legislativa, y de Eliet Andrade, consejera familiar. Venimos de inmediato. Esta noche en nuestro segundo bloque nos acompañan Álvaro Sáenz, viceministro de Educación; Augusto Espinosa, exministro de Educación; Eliet Andrade, consejera familiar. Bueno, regresamos, amigos televidentes, para tratar un tema que es tremendamente delicado e indignante, dramático y traumático, por cierto. Quiero comenzar con Augusto Espinosa, considerando que Álvaro estuvo todo el primer bloque y también nos va a acompañar en este segundo bloque. Rosa María Torres es ministra de Educación y experta en el tema de educación. Cuando en una entrevista se le pregunta sobre estos casos, ella responde, y cito textualmente, estos casos estaban represados, son denuncias viejas. Aquí ha habido mucho ocultamiento. El Ministerio de Educación habló de 852 denuncias, pero son de hace 3 años. El Ecuador no se enteró a tiempo. Augusto Espinosa. Bueno, Carlos, decir que esto definitivamente indigna cuando pasan estos atroces delitos. Definitivamente todos debemos tener la sensación de que mientras exista un solo niño, niña, joven abusado, todo lo que se haya hecho habrá sido insuficiente. Nosotros tenemos como sociedad que proponernos la erradicación de todo tipo de violencia. Ese es el deber ser, pero ahora, Rosa María Torres pone el dedo en la llaga y dice, ha habido aquí ocultamiento, porque esto es de hace 3 años. Yo creo que esas son acusaciones más bien que tienden a escandalizar más lo que ya es de por sí escandaloso. Más bien pero habría ojo, que hablar también con destapar. Habría, Carlos, ahí que decir que definitivamente
nosotros tenemos que evaluar lo que hemos avanzado en función de el sistema o cómo estemos concibiendo un sistema integral de protección. Y un sistema integral de protección tiene 3 componentes. El primer componente es el de la prevención, el segundo componente es el de la reacción y el tercer componente es el de la remediación. ¿En qué hemos avanzado hasta ahora? Yo creo que en el componente de la prevención se han hecho cosas importantes. Tú mencionabas hace un momento que en el 2011 ya se emitió un plan, que solo era un plan. En el 2011 también se publicó una ley orgánica de educación intercultural que ya contemplaba el aparecimiento de instancias al interior del sistema que podrían permitir la implementación de ese plan. A partir de 2013 se comienza a dar mucha solidez al componente de prevención. ¿Por qué? Porque la prevención implica crear una cultura de no violencia en los planteles educativos, y para crear esa cultura de no violencia hay que garantizar que el personal que ingresa al sistema sea personal idóneo y además que exista una instancia dentro de los planteles que pueda ir cultivando esa cultura. Quedémonos ahí. Podemos hacer un proceso de selección en que se determine el personal idóneo. Hay evaluaciones que pueden detectar esto cuando esto tiene que ver o con conductas mentales o con asociación de crimen organizado, si se llegase a probar que está relacionado con la pornografía infantil. Miren, el ámbito de la prevención tiene que ser completo y totalmente de acuerdo, es un ámbito muy importante y uno de ellos es prevenir también en lo posible que no entren al magisterio ni estén en el magisterio personas que pudieran tener alguna tendencia hacia agresividad sexual. ¿No se hizo esos procesos porque estas personas estaban ahí? En los procesos de ingreso al magisterio se hacen estas mediciones psicométricas. Sí, pero se las significa hacen. que son vulnerables entonces. Hay que analizar cada uno de los casos para ver en cuál ha sido la situación, pero no se trata solamente de este elemento. Este elemento por sí solo no podría garantizarlo totalmente. El único modo es tener un plan completo. Estoy hablando del ámbito de prevención. No se diga pues en los otros ámbitos, que a mi modo de ver son 4 más, pero en el ámbito de prevención tiene que estar todos los protocolos. La palabra protocolo no es mala palabra. Es mala palabra cuando no se lo aplica, ¿ya? Pero cuando se actúa con ellos como se está haciendo ahora, es bueno, está bien, ¿ya? Entonces, esta parte de cuidar quienes entran al magisterio es muy importante, pero también tienen que estar los mecanismos de control, tienen que estar los mecanismos de formación, de capacitación, de tal manera que todo junto aísle este tipo de solamente temas. una precisión en relación a los casos, al número de casos. La redacción de justicia de diario El Telégrafo dice, y cito textualmente la redacción de justicia: en la unidad educativa réplica Aguirre Abad habrían sido abusados sexualmente un centenar de estudiantes, según la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón. Y agrega la redacción de justicia, y sigo citando: mientras que en la capital solo un maestro ultrajó sexualmente a 84 niños. Así lo revelan las investigaciones policiales. ¿Estos no son hechos aislados? No. Aquí hay una sistematización. ¿Significa que van a aparecer más casos? ¿Significa que ustedes están investigando? Definitivamente, el momento en que la sociedad se atreve a denunciar, van a aparecer más casos. Y lo que nos ha pedido el ministro de Educación, Falconi, es que se denuncie. ¿Van a acercarse con los padres de familias de la escuela? Definitivamente fiscales? sí, definitivamente sí. Y otra cosa, hablemos de todo el sistema educativo, porque los problemas no se dan solo en el ámbito fiscal, se dan en todos los ámbitos. Y nosotros, como responsables del Ministerio de la Política Pública Educativa, tenemos que apoyar en todos los casos y, por supuesto, también en los casos que hubieran. Permítanme ir a la parte humana del niño, de la víctima y de su entorno familiar. Es decir, a ver, Elías de Andrade, consejera familiar, ¿cómo recuperar al niño? ¿Y cómo orientar a los padres de familia? Porque esto escapa más allá del entorno familiar, es la comunidad como tal también. Sí, es todo un problema en el que el niño va a estar involucrado muchas veces toda la vida, por eso es muy importante que los chicos que hayan pasado por esta situación no sean revictimizados. Lastimosamente, todo este tema del amarillismo lleva a que una y otra vez se saque a la luz lo que pasó y todo el mundo les va a ver como víctimas y eso no va a ayudar. Entonces, un poco soltar el amarillismo para poder dejar que las personas hagan su proceso. Las personas que tienen secuelas
de violaciones infantiles, normalmente las mantienen durante mucho tiempo y no es muy fácil de sobrellevar. Pero es muy importante saber que se puede hacer y que puede haber un proceso de sanación siempre y cuando vayamos dejando todo este rencor y todo este lugar de mirar solo la víctima, ¿sí? Sino de darle las herramientas, porque lo que pasó ya pasó, tú no puedes cambiar. Sería maravilloso que podamos volver en el tiempo y que esto no haya ocurrido nunca, pero lastimosamente ocurre y hay mucha gente que vive con esto en silencio. Las violaciones a menores son súper comunes, pero no se hablan. Toma en cuenta que no se denuncia. El problema de este tipo de cosas, que a veces no dejan rastro incluso, sí, porque si no hay penetración, no deja rastro. Pero independientemente de esto influye en la vida del niño hasta que es adulto. Sí. ¿Y pudiese replicar el niño estos comportamientos inadecuados, no sanos? ¿Producto de estos traumas? No necesariamente. Muchas veces las secuelas que dejan son mucha inseguridad. Por ejemplo, en las mujeres empiezan a tener mucho miedo a los hombres, les cuesta muchísimo relacionarse con el sexo opuesto, les es difícil confiar, tienen mucho miedo de estar solas, de andar solas, les cuesta mucho crecer e independizarse. Y eso es muy malo. Si tú lo piensas a la larga, una persona que no puede tomar su adultez de una buena manera, tampoco va a poder crecer y ser útil para la sociedad. Ahora, Augusto, las escuelas tienen su responsabilidad, tienen un rol en este sentido. El Ministerio de Educación tiene un rol en este sentido. Me llama la atención que nos diga la madre del niño de 6 años que está recibiendo orientación psicológica del mismo colegio. Aquí no se debió haber creado fuera del colegio un tema especial para orientar a los padres. Y además, y aquí incluyo la pregunta realmente, ¿no se debe crear una red institucional para apoyar a las escuelas que no necesariamente tienen el know-how, tienen el conocimiento y la preparación para poder acompañar a estos niños y a estos padres de familia? ¿No se debe crear comunidad? Precisamente, Carlos, cuando hablamos de este sistema integral de protección con prevención, con reacción y remediación, parte de ese trabajo es el que se elabore o se asuma, se enfrente esta problemática de manera sistémica. Yo creo que hay que evaluar con objetividad hasta dónde hemos avanzado y qué es lo que resta por hacer. Por ejemplo, tenemos ya departamentos de consejería estudiantil. Estos departamentos de consejería estudiantil son todavía insuficientes. No existían antes, ya existen, pero es insuficiente, y no solo por la cobertura que da, sino probablemente por la capacitación adicional que se requiere. En los distritos educativos hay una unidad de apoyo a la inclusión que también tiene psicólogos, que esos psicólogos pueden atender estos casos. A mí me parece que evaluar este sistema integral de protección, al que le faltan muchos componentes, desde el caso de la Guirrabat, es una entrada errónea. De la réplica de la Guirrabat es erróneo. ¿Por qué? Porque aquí lo que sí nos puede servir el réplica Guirrabat es como un estudio de caso para ver dónde falló todo lo que ya estaba construido. Porque evidentemente, yo coincido con Álvaro, coincido con el ministro Van der Falconi, ha habido una serie de negligencias que son espantosas, comenzando desde los departamentos de consejería estudiantil, terminando por la autoridad institucional, por la dirección distrital. Todo eso nos debe servir para ver qué tenemos que mejorar, pero todavía hay mucho que mejorar. Ahora, pero Carlos, más allá de la cadena de responsabilidad que evidentemente tenemos que determinar y detectar, y eso la justicia lo deberá hacer, hablemos de la política pública. Es decir, hay algunos expertos internacionales que dicen que los colegios muy grandes, con extensiones en campus muy grandes, terminan siendo un laboratorio para que suceda este tipo de cosas, porque no se crea el tejido social entre los niños ni entre los profesores, que es tan grande que no se logran conocer. Por tanto, hablan que lo mejor es tener unidades educativas, no digo pequeñitas, digo compactas, donde se cree ese tejido, donde todos se conozcan y que la protección sea de uno a otros, tanto de niños y niñas, tanto de profesores y profesoras. Álvaro, estamos hablando ahí de política pública realmente. Claro, por supuesto. El tamaño de la unidad educativa hay que analizarlo, porque no podemos decir eso a priori, pero por supuesto hay que analizarlo. ¿Lo han considerado? Por supuesto que sí. Miren, nosotros estamos considerando 5 aspectos importantes, lo digo rapidito, no es largo, ¿ya? Hay que conocer el estado de situación a fondo.
Segundo, y quizá lo más importante, la decisión política de la autoridad de cero tolerancia a este tipo de situaciones. Eso es muy importante, porque puede haber sistemas, puede haber cosas, pero si no hay la decisión, si no hay la firmeza, si no hay la convocatoria a las otras instituciones La cero para actuar tolerancia, mi juntos, querido Álvaro, va a estar en la prevención y en todos los elementos. y no impunidad en caso que pero se esa presente. decisión política es fundamental. Tercero, el tema de la restitución a los niños, porque no es solamente un tema de sanción, sino es un tema de restitución, y esto nos lleva a un punto restitución muy con importante, reparación. por supuesto, con reparación, que nos decía aquí la doctora, que es el asunto de evitar la revictimización. Este es un tema de responsabilidad de toda la sociedad. El momento en que se enardecen los temas, el momento en el que se hace morbo sobre los temas, en el momento en que se empieza a utilizar los nombres de los chicos o cosas de esas, en ese momento estamos haciendo un daño general. Entonces, es importantísimo. Es un camino muy delicado entre la contundencia de denunciar, a lo que nuevamente convoco a que sigan denunciando, con el cuidar de no convertir esto en un morbo. Regreso a la inversa. Si esto pasa en las zonas urbanas grandes como Guayaquil, como Quito, ¿qué no estará sucediendo en los lugares más alejados, como las zonas rurales, pues, Augusto Espinosa? Carlos, yo creo que dado el hecho, se está poniendo mucho énfasis en la fase de reacción y de remediación. Pero para mí es también tan importante como eso que trabajemos en el fortalecimiento de los esquemas de prevención. El gran objetivo debe ser que nunca más suceda un caso de estos. Y para que nunca más suceda un caso de estos, también se necesita tener voluntad política. ¿Y cómo se manifiesta la voluntad política? Por ejemplo, con asignación presupuestaria al fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil, a la capacitación de los consejeros, de los docentes, del personal administrativo, a hacer mejores procesos de selección. Pero, Augusto, hay que trabajar. Ya saliste del ministerio y me vienes a decir esto. ¿Por qué no lo hiciste en tu ejercicio? Es que lo hicimos, pues, Carlos. Yo digo lo que hemos logrado hacer. ¿Sabes qué hicimos para poder tener 4,000 consejeros que no existían antes? Porque no existían esos 4,000 consejeros. Hicimos una reestructura administrativa del ministerio, bajamos la planta administrativa de 16,000 funcionarios, alrededor de 12,000 funcionarios. Con eso contratamos 4,000 consejeros y se ha invertido, pero hay que hacer mucha más inversión en eso. Gracias. Voy donde Henriette. A ver, allá por el año 2011 y luego en el 2013 y luego de nuevo en el 2017 hice algunos programas sobre el tema de violencia. Nuestra sociedad es violenta, Henriette. Y te pregunto esto, y lo digo esto, porque si tenemos un indicador de violencia contra la mujer de 6 de cada 10, en algún tipo de violencia, no necesariamente sexual, no necesariamente física, en algún tipo de violencia, estos niños que crecen en medio de ese entorno. Totalmente. Entonces, el tema, cuidado, tan solo lo focalizamos en el escándalo y no vamos a la causa, que hacer, al origen. Que es del origen, que es la casa, que esa es la parte más importante, que es mirar dónde empieza esto. Cuando hemos tapado, muchos casos de violencia sexual pasan dentro de las familias y las familias no dicen nada. Mira, yo conozco muchos casos que ha pasado dentro de la misma casa, es del primo, es del tío, es del amigo, del padre, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque mantenemos todo en secreto. Entonces, si nosotros no empezamos cambiando cómo somos nosotros socialmente, cómo nos desenvolvemos o cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres desde el principio, desde la casa, los niños también aprenden a tener miedo. Acuérdate que vivimos en una sociedad que está basada en la educación a través del miedo. Entonces, ¿cómo coaccionan, por ejemplo, los violadores a los niños? A través del miedo. Les dicen, le va a pasar algo a tu mamá, les voy a matar, voy a quemar tu casa. Y el niño, como es inocente, se cree y tiene tanto miedo que se queda ahí, y la figura del adulto es una cosa tan grande que es inamovible, y les enseñamos a tenernos miedo a los adultos en lugar de aprender a confiar. Entonces, ¿cómo un niño puede decirte? Porque lo primero es esto, o sea, lo primero es que el niño pueda decir, está pasando algo irregular con el profesor, está pasando algo irregular con el primo, con el tío, pero no les damos la posibilidad. Pero el tema es que el niño debe comprender qué es irregular, y voy donde Álvaro y luego donde Augusto, porque, a ver, voy a citar a Rosa María Torres de nuevo en esta entrevista. Es un tema de cultura. Ecuador es tremendamente reprimido en términos sexuales. Es un tema tabú. La gente no se informa, opina y critica sin saber. La educación sexual.
Y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de educación sexual. Es decir, seguimos considerando un tema tabú en pleno siglo XXI y concentramos el tema en una ideología de género cuando tenemos que hablar ampliamente en temas de educación sexual. Álvaro y Augusto. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera invitarles a que miren, porque a partir del día de hoy está saliendo en redes sociales y medios un video en el que muestra cómo orientar justamente hacia los niños estos temas. Saber que se llama secretos buenos y secretos malos. Y que los niños sepan de qué se trata, que básicamente les dice de manera muy directa que cuando un adulto quiere tocarle sus partes íntimas, eso no lo pueden permitir y tienen que denunciar inmediatamente. ¿Qué es la parte íntima? Por eso, ¿Qué es la parte íntima? Por eso les invito a ver eso? esta campaña que se inició de UNICEF. con UNICEF y el Ministerio de Educación conjuntamente. Pues, estos son esfuerzos interinstitucionales. Aquí no hay nadie que se lleve la película de nada. No, aquí no se trata de ganadores, se trata de la sociedad. Pero les invito a ver eso porque por ahí se ve también por dónde están tomándose decisiones y se está actuando, porque estoy totalmente de acuerdo con que hay que actuar. Ese es el punto central. Yo podría explicar todo lo que tenemos en nuestro plan Más Unidos, Más Protegidos, que es un plan bastante amplio, pero creo que lo importante es señalar la decisión, señalar que pueden denunciar, eso es importantísimo, y señalar que las instituciones estamos juntas para responder. Ahora, vamos a otro tema. La participación ciudadana. Me refiero a los padres de familia. Porque allá por el año 2011, incluso un poco antes, se hablaba de la escuela de padres de familia, de la integración de los padres de familia en las escuelas, para que haya una corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Pero daría la impresión, Augusto, que se quedó en palabras y no hay planes de acción orientados a esa comunidad dentro de la escuela y la escuela dentro de la comunidad. Primero quisiera decirte, Carlos, que estoy en esto completamente de acuerdo con Rosa María Torres. Esto es parte de un problema mucho mayor, es parte de un problema cultural. Y aquí, ¿cómo cambiamos la cultura? Habría que preguntarse. ¿Cómo cambiamos la cultura si nosotros, por ejemplo, generamos un programa de educación sexual en los planteles educativos y hasta al docente que tenemos una planta con un promedio de edad de más de 50 años, hasta al docente le da vergüenza hablar de temas sexuales? Entonces, es muy complejo. Y ahí yo creo que estos cambios de patrones culturales pasan también por el trabajo que hagamos con los medios de comunicación. Y creo que los medios de comunicación en este momento tienen que jugar un rol absolutamente trascendente. Creo que la excesiva sexualización de lo que se pone en pantalla también contribuye a este problema porque no hay un contrapeso de este patrón cultural distinto en donde hablemos sin tabús de los temas de sexualidad. Entonces acá la tarea es absolutamente conjunta y en ese contexto también la construcción de la comunidad educativa. La comunidad educativa tiene que irse fortaleciendo. Se han dado pasos, Carlos, y aquí yo quiero decirle a la ciudadanía que se han dado pasos, pero yo creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora es insuficiente. Aquí no se trata de justificar la gestión de nadie. Insisto, mientras haya un solo niño maltratado, abusado sexualmente, todo lo que se haya hecho habrá sido insuficiente. Tenemos que juntarnos para resolver el problema. Henriette, ¿qué políticas públicas podemos tener en ese sentido? Porque, a ver, ¿existen centros de atención? Yo sé que cada vez que pregunto esto me dicen, estamos en un proceso, esto va a ir creciendo, etcétera, etcétera. Pero ¿conocemos planes? ¿Hay planes identificados sobre eso? ¿La ciudadanía los conoce? ¿Los medios lo conocemos? No, realmente tanto no. Para la violencia, tanto para las adicciones. No hay realmente planes, ni sistemas, ni una educación real. Lo que decía es muy importante, que llegue, por ejemplo, una educación sexual y el profesor le dé vergüenza decir, pero por ahí tenemos que empezar. También hay que empezar a formar personas que estén capacitadas de entrenar a los profesores, de hablar con los niños, de hablar con los padres, porque los padres también tienen mucha ignorancia sobre este tema, no saben cómo hablarles a sus hijos. Llegan los chicos de 16 años a pedir alguna información sobre la sexualidad y los padres se sonrojan, no saben qué hacer, y los llevan a terapia para que el terapeuta, el psicólogo les explique porque ellos no pueden. Son gente grande que obviamente a través de la sexualidad tuvo a sus hijos y no son capaces de poder hablarles de este tema. Entonces, estamos hablando de que hay un montón de cosas que necesitan. Es un tema transversal. Cuidado, sí. Pensamos que están en los estratos de más escasos recursos. No. Es un tema transversal.
Sí, totalmente. Y es algo que pasa todo el tiempo, que vienen chicos, chicas que tienen problemas, que tienen temas sexuales, que no pueden hablar con sus padres y necesitan hablarlos con alguien. Y es porque tenemos tanto tabú que no les damos apertura. Conclusiones, Álvaro. Yo creo que es básicamente 3 conclusiones. La primera es denuncien. Ante estas situaciones, denuncien. La segunda es trabajen, participen con los departamentos de consejería estudiantil porque los estamos reforzando, porque tenemos que cumplir y tenemos que dar un mecanismo a través del cual puedan avanzar. Y 3, confíen en que las instituciones, porque no es solo el Ministerio de Educación, está la Fiscalía, está el Ministerio de Justicia, está el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional. Las instituciones están comprometidas para dar una respuesta a esto porque no vamos a permitir que vuelva a ocurrir y en ese sentido, pues, participen, denuncien. Gracias, Álvaro. Augusto Espinosa. Siendo importante todo lo que dice Álvaro, yo creo que el objetivo es que no se vuelva a producir un solo caso de estos y para eso necesitamos juntarnos todos en la prevención, fortalecer las estructuras en el Ministerio de Educación, asignarle más presupuesto, porque se necesita duplicar por lo menos el presupuesto para consejería estudiantil. Pero además de eso, todos los ciudadanos con los medios de comunicación debemos hacer esto nuestra causa. Todos juntos vamos a poder luchar contra la violencia que existe en la sociedad. Cierras tú, Henriette. Tal como dice Augusto, yo creo que lo más importante es poner mucho énfasis en lo que es la prevención. Por favor, a los padres, todos los que nos escuchan, busquen información. Hay mucha información en internet. Ustedes pueden leer qué es lo que pasa con los niños, cuáles son las secuelas. Y no dejemos que esto pase en casa. Empecemos en el hogar. Vamos erradicando la violencia. El padre y la madre, trátense con respeto. Eso les va a ayudar muchísimo a los niños, porque los niños también ven en la casa y creen que eso es normal. Recuerden que normal viene de la palabra norma, que es lo que pasa siempre, no quiere decir que es lo correcto ni lo que debería pasar. Entonces es muy importante que trabajemos dentro del hogar. Gracias, Henriette, gracias, Augusto, gracias, Álvaro. Hay momentos en que me pregunto qué es la vida. ¿Es simplemente un tiempo determinado para transitar por ella? ¿O esto conlleva una gran responsabilidad en términos del rol que yo quiero tener en la vida, que yo quiero tener con mi familia, que yo quiero tener en la comunidad o que yo quiero tener con mi país? A veces somos demasiados individualistas y somos tan intolerantes con el pensamiento del otro que nos llenamos de adjetivos para calificar, descalificar o desacreditar a aquellos que piensan distinto que uno. Cuidado las ideologías, y yo sé que por esto voy a ser criticado. Cuidado de las ideologías. Marcan un rumbo equivocado en la convivencia de nuestro país. Cuidado a pretexto de defender una ideología. Pensamos que tenemos que ocultar información o hechos. Llegó el momento en el Ecuador de repensar los sistemas de gobierno. Tenemos que construir sistemas de gobierno abierto, donde sea la ciudadanía el gran observador de la democracia y de nuestras vidas, como también el gran corrector. En pleno siglo XXI, que no podamos tener información, acceso a la información de calidad y eficaz, nos llevaría a la conclusión de que no tenemos una gran institucionalidad. Y lo que he dicho, lo asumo con responsabilidad, porque es el pensamiento de Carlos Rabascal. Mañana me reincorporo a las entrevistas en la mañana. Los espero. Un fuerte abrazo y hacer seguimiento y monitorear este tema. Nuestros niños merecen nuestra solidaridad, pero también nuestra acción. Un abrazo. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.